alergista y dermatóloga. Así que vamos a recibir a Selva Iris Ale. Luis, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Por el momento sí. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, si viene, vamos, usted es presidenta de la Asociación Uruguaya de Alergia De inmunología. Del Uruguay. Inmunología. Muy bien, del Uruguay. Muy bien. Y directora. De la carrera de especialistas en alergología. Muy bien. O sea que más arriba que usted no hay nadie. Bueno, digámoslo así, no importa. Dejémoslo. Yo pienso. Dios. Muy bien. Bueno, se viene una época complicada para las alergias. Y más adelante, bueno, ni que hablar del sol. Pero lo que viene ahora, de inmediato, es todo ese tema que tenemos con los plátanos y las cosas. Es un problema. Es un problema. Las pelusas. ¿Evitable? Parcialmente. Parcialmente. Parcialmente debilitado. ¿Por? Alergias hay todo el año. Sí. Pero este es un momento especial. Ahora, pero hay alergias y alergias. Porque, a ver, uno puede ser alérgico a algo. Mire que te estoy preguntando, yo no sé nada. Pero uno puede ser alérgico a algo. Che, ¿vos sos alérgico a algo? Sí, al chocolate. O no sé, al sol, ¿no? Pero nosotros podemos contraer alergias porque aparece algo en el aire. Yo no diría que no sabe nada, diría que está muy bien orientado. Bien, señores, nos vamos a ir a una pausa. Pará. Doctor Carballo. Doctor Carballo, Más o menos un 30-35% de la población es alérgica. O sea que, por supuesto, que hay muchos tipos de alergias. Bien. Y la alergia es una enfermedad bastante multifactorial. Hay alergias muy leves y hay alergias que comprometen la vida. Grados máximos de alergia, anafilaxia. Bien. O sea que son mortales. Y otras ¿Alergias alergias son mortales? leves. Por supuesto que hay alergias mortales. Ah. Sí, por Por ejemplo, ejemplo. la anafilaxia es el prototipo de enfermedad severa de paciente que entra a la emergencia, a la urgencia de un hospital con una enfermedad que es potencialmente mortal pero y que hay que tratar bien y muy rápido. ¿Pero por qué? ¿Qué consumió algo? ¿Por qué? Distintas son las causas de anafilaxia y a veces es algo que el individuo consumió, que ingirió o que inhaló o que está en el ambiente. A veces es un medicamento. A veces es el veneno de un insecto, por ejemplo, abejas, Una picadura. hormigas, Es una mortal picadura, exactamente, o una mordedura. Muchas veces es un medicamento, muchas veces es un alimento. Sí. Muchas veces las películas de la mantequilla de maní aparece algunas Exactamente, veces. para los estadounidenses ese es un motivo de anafilaxia bastante frecuente, tienen mucho miedo a la mantequilla verdad. de maní. Lo he visto Acá es muchas una veces. cosa rara que tengamos ese tipo de alergias. Hay mariscos también que puede ser. Bueno, los mariscos es un poquito más universal, Sí. es una causa de alergia y de anafilaxia importante. ¿Y cómo procede entonces la anafilaxia? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo del ser humano que puede ser potencialmente mortal si no se atiende inmediatamente? El individuo se da cuenta de este tipo de cuadros. El cuadro de anafilaxia es un cuadro complejo que tiene muchos síntomas y signos. Como todas las alergias, es raro que uno tenga una alergia única. Puede ser, pero el individuo alérgico en general es alérgico de varios órganos, nasal, con rinitis, digestivo, con alergias alimentarias. La anafilaxia es una alergia que compromete muy a menudo la piel, o sea que lo primero que se ve es un individuo que está rojo, enrojecido, y que le aparecen ronchas como bultos en la piel, que tiene edema en la cara, que se le hinchan los labios, que se le hinchan los ojos, y que junto con eso algunos síntomas son como prurito, picazón o molestia en las manos, por ejemplo, hormigueos, y luego empieza a tener una dificultad respiratoria, sentir falta de aire, Por un tema de inflamación. por un tema de inflamación externa e interna. ¿Todo ese proceso cuánto dura más o menos? Y el proceso es rápido, depende Rápido, del minutos. tipo, pero a veces son minutos, a veces pocos minutos. Sí, sí. Depende de cuál sea la causa. Para un medicamento, por ejemplo, son muy poquitos minutos. Ahora, la pregunta es, hoy hablábamos, bueno, yo hablo de la mantequilla No tiene de que ver maní. con el otoño eso. No, me imagino. Bueno, mariscos, un montón de cosas, ¿no? Digo, ahora, ¿uno las descubre en el momento que le pasa o existe quizás algún tipo de estudio, examen de sangre o algo que nos pueda decir o dar a sospechar
De que Muchas veces el somos individuo con anafilaxia ya sabe, Ajá. y bueno, eso es una cosa y El se tema puede... es cómo se entera Y bueno, que es alérgico. por ejemplo, muchas personas que trabajan con abejas saben que son alérgicos y bueno, tienen que sufrir un proceso que se llama de desensibilización, de inmunoterapia, Ajá. en donde se puede lograr que esa alergia retroceda a grados muy bajitos, que prácticamente no tenga traducción clínica y el individuo puede estar perfectamente en contacto con abejas sin no tener ningún síntoma o a veces una pequeña roncha como cualquiera de nosotros y puede seguir trabajando. Otras veces cuando no se sabe la causa, por ejemplo un alimento o un medicamento, entonces primero hay que tratar al individuo lógicamente y luego de un tiempo hay que investigar qué fue. Hay que hacer estudios diagnósticos alergológicos para saber cuál fue el alimento o cuál fue el medicamento. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, bueno, tiene que ser, es un procedimiento muy especializado y que requiere además cuidados importantes. ¿Todas las alergias sí y solo sí reaccionan de alguna manera? O sea, ¿puedes tener alguna alergia que no se manifieste? Que no se manifieste clínicamente, claro que sí, todas las alergias que reaccionan y que uno lo ve clínicamente, o sea que el individuo sabe que tiene síntomas, empiezan asintomáticas. El proceso de alergia, el individuo se va haciendo cada vez más alérgico, primero los síntomas son leves y luego los síntomas pueden ser más graves y más importantes. O sea que en un determinado momento uno tiene, digamos, ya la predisposición y todavía no tiene sintomatología. La famosa alergia al cambio de estación, al cambio de clima. Es muy buena esa pregunta, ¿Es mito, muy realidad interesante. o es un conjunto de cosas? Es muy interesante esa pregunta y más en este momento. Entonces, uno sabe que en este momento alergias cunden porque tenemos una de las formas de alergia más importantes a pólenes de árboles, de pastos, céspedes, cereales, etcétera, malezas. Entonces, esa es muy común, es una alergia que da mucho sintomatología, si tenemos tiempo hablamos algo. Además, por supuesto, uno sale al campo, sale a disfrutar un poco el sol y más ahora después de la pandemia y está en contacto con insectos, con otros agentes ambientales como hongos ambientales, está el sol también. O sea que existen muchas causas que pueden dar problemas alérgicos o que parecen alergia. Pero lo más importante quizás para las personas que son alérgicas, existe un tipo de alergia, o mejor dicho, un tipo de problema que se llama atopía o atopia, que la persona que es atópica es genéticamente... yo soy alérgica, en mi familia son alérgicos, eso se llama atopía y es algo que es más que alergia, es una condición genética que se hereda, que se transmite a la familia, a los hijos y que tiene manifestaciones alérgicas, manifestaciones respiratorias, manifestaciones con mayor facilidad de infecciones y algo que se llama hiperreactividad. Entonces, los atópicos y los alérgicos suelen ser hiperreactivos. Reacciona más al maquillaje, por ejemplo, o reacciona más al cambio de clima. Entonces la persona dice, soy alérgica al cambio de clima. No, lo que es hiperreactivo. Reacciona con estornudos, con agüita en la nariz, con rinorrea, con molestias. Es una defensa. Es una forma del organismo de tratar de evitar esa agresión de un organismo que es hiperreactivo. Lo mismo pasa con los perfumes. Yo soy alérgico a los perfumes fuertes. Existe la alergia a las fragancias, por supuesto, pero los perfumes fuertes es lo mismo, es hiperreactivo. Al calor soy alérgico. Bueno, es el mismo tipo de cosas. El olor del aguajane, el hipoclorito, a mí me da una alergia, es hiperreactividad. No importa que el individuo decida, el pelo de gato es claramente un alergeno. Porque, voy a hacer una brevísima explicación porque me parece importante para la teleaudiencia. Alergeno es una sustancia que crea una respuesta, una reacción o respiratoria o cutánea o digestiva, una reacción anómala que es específica del individuo que es alérgico y el alergeno es inocuo para la población general. Claro. La leche, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca. El pelo de gato, el gato es inocuo, es un hermosísimo animal. Bueno, pero la alergia al pelo de gato puede ser muy severa, provocar rinitis, dermatitis, asma, una crisis incluso severa. Pero las otras cosas, las de hiperreactividad, suelen ser irritantes
para mucha Claro, gente claro. y específicamente para los alérgicos. Claro. O sea que no hay alergia al cambio de clima, pero el cambio de clima desencadena Genera síntomas como si reacciones, fuera una claro, alergia. claro. Lo mismo que el humo de tabaco, por ejemplo, o la polución ambiental, que ese es otro problema El que smog. tenemos. Y sí, Y no, quería ir un poco a lo que va a pasar en estos días. bueno, lo que va a pasar en estos días Esa cosa molesta que es muy a molesto. mucha gente le deja los ojos a la miseria. y la nariz. Sí, 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 sí. Eso es casi, diría. Ahora con el tapaboca nos va a ayudar bastante. Ese es el asunto. Es una cosa interesante y una muy buena observación de Luis. Nos han disminuido bastante las alergias, las infecciones, los resfríos. Los pediatras dicen, bueno, bajó muchísimo las infecciones virales comunes de la infancia respiratoria por el tapabocas, por el aislamiento. Menos contagio, menos alergias, se sale menos, el individuo estaba más en la casa. Hay alergias que son de la casa, ¿no? Pero las alergias ambientales del otoño, de la primavera, bajaron y ahora van a subir. Inevitablemente. Claro que sí, porque gracias a Dios parece que las cosas están yendo bien, que vamos superando esto muy bien y entonces vamos a estar más en contacto y con gran ansiedad de salir y de disfrutar y de vivir y de contactar a otro ser humano y bueno, vamos a estar más expuestos Ahora, ¿cómo hay a esos gente que- pólenes. seguro hay que, a mí, por ejemplo... A no todo me- eso que estás mostrando por allá Sí. atrás. A mí eso, por ejemplo, a mí nunca me afectó. Yo tengo una especie de alergia a veces en la mañana, que estoy un poco congestionado. Te doy mi teléfono. Pero sí, obvio. Pero se me va enseguida siempre, y no es siempre que me pasa. Pero a mí nunca me afectó, por ejemplo, la pelusa esa de los plátanos. Eso a mí no me hizo nunca Porque nada. hay alergias a los pólenes y hay otras alergias, al pelo de gato, a los ácaros del polvo. Digo, pero es común que, o sea, es normal que a mí no me afecte el plátano. Es normal. No- Bueno, la pelusa de plátano no es el polen. Bien. La pelusa del plátano es un agente irritante que suele afectar a mucha gente. Bueno, en tu caso, bueno, tú sos más resistente. Capaz que tendría que caminar un poco más. No sé, no Por eso, sé, quiero hacer una consulta que tiene que ver con la piel. todo lo que quieras. Porque está el tema del sol, ¿no? Sí. Y sabemos que el sol nos da una energía importante, vitamina D, pero ¿cuál es el límite? Porque también nos hace un daño terrible si abusamos del sol. Ujú. Acá es 2 por 1, ¿no? Alergia y también Sí, dermatología. Ya Bueno, aproveché tenían porque que también haberme se viene el dicho. solcito después. Claro, les quitamos Bueno. la consulta. Los dermatólogos en eso somos bastante severos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el límite? Bien. Por supuesto que el sol es vida y tiene una enorme cantidad de beneficios psicológicos. Con respecto a lo de la vitamina D, eso es parcial. Ajá. Por supuesto que es necesario en cierta dosis, en un individuo normal, en un niño en cierta dosis, pero por ejemplo, una persona con la piel envejecida por el sol no sintetiza vitamina D. Su piel está tan envejecida por el propio sol que no tiene la misma capacidad de una piel joven, eso está probado. Entonces, yo tomo sol justamente para huesos fuertes. Si tengo mi piel envejecida, en realidad no estoy sintetizando vitamina D, me equivoco. Entonces el límite sería lo que uno dice, bueno, salud de la piel. No permitir que una persona tenga una quemadura solar, y menos un niño. O sea que a los niños y a los adolescentes habría que cuidarlos del sol. Del sol. No Nosotros- exponerse con una finalidad de exponerse por broncearse, por ejemplo. Tener la exposición natural de la vida. No quiero compararlo con el cigarrillo, pero es inevitable, porque quizás uno fumó durante 20 años y dejó, pero esos 20 años nos pueden traer serias consecuencias. por supuesto. y La con el piel sol- nunca olvida. Y con el sol lo mismo. Si yo hasta los 30 era, hablando mal y pronto, un lagarto que me tiraba el sol para quedar No negro. parece, ¿eh? No, la verdad No que parece. no fui así, pero No. le pongo el ejemplo. No. Los puedo pagar las consecuencias más tarde. Sí, justamente, la persona que tiene una lesión, digamos, de tipo maligno de la piel en la edad adulta o en la edad mayor, generalmente esa lesión inició 50 años antes. Wow. Por eso es que uno dice el germen de esa lesión, Sí, sí. el proceso de neoplasias de la piel lleva mucho tiempo. Y eso es bueno, porque uno tiene muchísimo periodo de tiempo para captarlo en una etapa precoz. Por lo menos la mayor parte de los cánceres de la piel. Algunos son un poquito más malos. Pero justamente las lesiones de ese tipo se originan en la edad joven. Claro. Y luego van
lentamente evolucionando, digamos, subclínica, sin que nosotros nos demos cuenta. Selva, quiero volver un minuto Sí, atrás porque me quedó pendiente al tema. Dos cositas sobre alergias, ¿no? Sí, cómo no. Brevemente, o no, pero digo, ¿se curan o se contienen las alergias? Otra curan? pregunta buena, una linda pregunta también. Y la otra, es un sistema inmune, es el sistema inmune que reacciona a las alérgicas. Es decir, la enfermedad alérgica es una alteración inmunológica Sí. de hiperreactividad. Entonces, ¿cómo es una alteración inmunológica? En primer lugar, no se cura. Tendría uno que tener una inmunodepresión muy mayor para poder realmente... Es como lo contrario, pero para que se entienda, como cuando uno se vacuna, Sí. que esa vacuna generalmente dura mucho tiempo, algunas más, otras menos. O sea que en principio no se cura. Lo que sí se puede mejorar, y mejorar mucho, hasta un nivel subclínico, es decir, volver esa escalerita que decíamos de que uno tiene nada de síntomas, síntomas moderados o síntomas graves, y volver al nada de síntomas. Claro, correcto. Entonces el individuo piensa que curó. Pero No, lo pero redujo, no le redujo molesta los más. síntomas. ¿Y Bueno, se puede no tener nunca una alergia en toda la vida, que nunca aparezca nunca? Y sí, hay individuos que no tienen, creo que son los menos, pero que no tienen alergias. Durante no tienen toda la ningún- vida. Por supuesto que puede ser. Selva, Exactamente. Cecilio, yo me acuerdo hace muchísimos años me tocó pasar por unos test que eran que te cortaban básicamente el brazo, te hacían un tajito, un pequeño cortecito. No y los conozco. Te ponían algún producto hace muchos años. Tampoco conozco, para ver ¿viste? si Hace muchos reaccionaban años. o no. ¿Qué te Hay hicieron? exámenes físicos. Unos pequeños cortecitos o marquitas Si es en la muy piel. chiquito, capaz malinterpretaste, Sí. porque el test es así, pero es con una lanceta, lo que se hace es se levanta la epidermis. Ahí está un puntito, como Pero un- no llega, digamos, a tocar No, la tajito parte no, de sangre. tajito no, No son pero cortes. un puntito, Se levanta la epidermis nada más, la capa Ta. más externa de Y la ahí piel. te van poniendo distintas cosas. Ese y es van uno observando. de los test de ¿Se hace alergia. eso? ¿Todavía existe? Claro, esa sí, cuestión? ese es uno de los test más confiables, sensibles, muy específicos, muy Ensayo y error, sensibles. o sea, ¿da o no da alergia? En realidad, claro. Bueno, a veces no es tan fácil como... A ver. Pero sí, es muy específico, es muy sensible, es muy simple. Hay que tener cuidado, porque ese tipo de estudio estudia la alergia inmediata, justamente. Hay varias alergias. Claro. La alergia inmediata en su grado máximo es la anafilaxia. Claro. Entonces, cuando uno hace ese test, uno lo hace en condiciones de seguridad, sabe a quién testar y cómo, no le va a dar una anafilaxia, no la da, pero uno sabe que es ese tipo de alergia, entonces lo hace con cuidado, uno no lo prodiga. Uno estudia lo que corresponde, todo lo que sea necesario, pero tampoco uno prodiga los test de alergia bien. cuando no están indicados. ¿Qué otra manera hay de estudiar las alergias? Hay varias, eso depende del tipo de alergia. Uno es esa manera, pero hay alergias que son retardadas, o sea, uno entra en contacto con el alergeno hoy y las manifestaciones clínicas son luego de varias horas, o mañana, o pasado mañana, o dentro de una semana a veces. Entonces, allí se estudia con la piel de la espalda, por lo general, es la zona que se toma, y las sustancias se colocan en celdillas específicas, hipoalergénicas, que se pegan a la piel y que se colocan en la espalda durante varias horas. Entonces, la eso se reacción. saca a los 24 o 48 horas y después empieza la lectura. Y ahí son por ejemplo, los cosméticos se estudian así, muchos medicamentos se estudian así, los metales, las resinas, los plásticos, Claro, que también dan alérgicas. Muchas alergias ocupacionales se estudian así. Ese es otro gran tipo. Claro. Pero hay más, no sé si tenemos para todo el día hablar. Después tenemos alergia al trabajo también, gente que Bueno, tiene- eso es común. Sacaste la palabra de la boca. Eso es común, Yo pero... tenía un par de amigos que gente le que dieron la una tiene. alergia. Entraban, Selva, se iban. Pero acá me parece que no existe esa alergia. no, acá no. Está acá la lindo, pasamos este bien. trabajo No, es precioso. acá la Y pasamos además bien. se pasa bien acá. perdón, en el por caso favor. de las alergias, porque esto es un detalle nomás, pero a medida uno puede, porque yo he escuchado también, no, de chico, no sabes, te comía naranja, pero después con el desarrollo fue generando defensas. Pero ustedes leyeron, ¿eh? No, Se leyeron todo, ¿eh? Tenemos mucha vida encima. Es la vida, ¿no? Es la vida. No, porque yo he escuchado muchas veces, ¿no? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Sí, eso es el atópico. Ajá. Atopia es muy frecuente, lamentablemente está en aumento en adultos, está en aumento en niños.
en nuestro país, en el mundo. Nuestro país lleva las cifras más altas, además de las más altas. La alergia está en aumento, sigue en aumento, todos los tipos de alergia están en aumento. Y lo que tú me dices, los atópicos suelen tener algo que es una particular, se le llamaba marcha atópica, ahora se está en discusión el nombre, no importa, pero que va haciendo una serie de afecciones, primero la afección en la piel, luego la afección respiratoria y el asma, luego la rinitis y la rinoconjuntivitis y la sinus, una serie de afecciones, y de la misma manera esas afecciones más o menos van retrocediendo. Y es frecuente que el asma, sobre todo, hacia la adolescencia se cure. Bueno, la afección es así. Es atopia, estamos hablando de atopia, no alergia puramente dicha, estamos hablando, es algo más amplio, y sí, muchos pacientes asmáticos en la adolescencia tienen sus últimas crisis, y cuando uno en adultos le pregunta, bueno, mi última crisis fue hace 30 años. Algunos de esos pacientes todavía tienen alguna manifestación leve. Bueno, yo cuando hago ejercicio ahí me viene como una pequeña cosa, pero se me va enseguida. O si hay mucho tabaco en el lugar, si hay mucho humo, o si me río mucho. Entonces, sí, eso también. Pero bueno, es muy leve y no es el asma enfermedad realmente. Bien. Eso sucede. Son las De la que se misma llaman, manera la dermatitis puede retroceder. ¿Son los asmas alérgicos que le dicen? Bueno, hay varios tipos de asma. Uno son los asmas alérgicos, y que también hay varios tipos, pero se ven algunos justamente en individuos atópicos que tienen, digamos, 80% más de probabilidad de ser además alérgicos. ¿Y qué ha pasado, Selva, cuál es tu experiencia en Uruguay con las vacunas desde que se empezaron a dar? ¿Con Sinovac, con Pfizer? Otra muy tenido buena casos? pregunta, y eso me encanta esa pregunta para la gente que todavía, que bueno, que nos enloqueció a todos los médicos, al Ministerio de Salud Pública, a los alergistas. Pues es una de las cosas que te advierten. Con las primeras te vacunas, hacen esperar un rato, y ahora después se que te la dan. tranquilizaron. Cuando se dieron las vacunas vieron que No pasa a la nada. mayor parte no le pasó nada, y que además que fueron muy eficaces. La gente ahora estaba tranquila, pero ahora el Ministerio, con esta buena idea, vuelve a vacunar. Bueno, entonces tenemos nuevamente preguntas de la gente. Yo no hice ningún problema con la Sinovac o la Coronavac. Ahora voy a tener con la vacuna de Pfizer. Nuevamente tenemos que aclararle de que son la mayor parte de las reacciones a vacunas que existen las reacciones a vacunas. La mayor parte son de tipo de la respuesta del organismo de defensa. O sea, yo tengo una reacción porque me estoy defendiendo. Tengo fiebre, malestar, dolor en el brazo, me aparece una reacción en el brazo. Sí. Eso significa que mi organismo está generando defensas para justamente lo que queremos, generar defensas, y que es eficiente en nuestro organismo. Entonces, es frecuente, es molesto. Las ronchas, a veces también lo hemos visto. No hemos visto ninguna reacción anafiláctica por vacunas, no está comunicada al Ministerio. Imagino que si hubiera existido, se hubiera Sí, comunicado. inmediatamente, claro. Y realmente es muy baja la frecuencia de reacciones graves a vacunas, es casi la misma que a las vacunas en general, y nosotros nos vacunamos. En un momento se pensó que era más alta, quizás es un poquito más, es un poco más, pero los efectos de los casos es como si fuera lo mismo. Sí son vacunas que uno puede decir fuertes, entre comillas, o sea, van a generar efectos adversos. Y es importante también, una cosa importante, es que uno a veces da antialérgicos, antihistamínicos para prevenir algunos síntomas, pero no corticoides, por favor, y menos a dosis altas. Individuos que porque tienen una rinitis o porque tuvieron una alergia a un alimento, a veces se le da corticoides a dosis altas. Nosotros queremos vacunarlos. Queremos que genere una respuesta defensiva. No queremos deprimir su sistema inmune con corticoides a dosis altas y enviarlo luego a la vacunación con resultados que Además, no sabemos realmente. Además es momentáneo, ¿no? Por lo tanto, no es conveniente administrar corticoides y menos a dosis altas. Si realmente uno tiene la duda del punto de vista médico o de un paciente de que hay una real reacción, hay que consultar al médico. El médico decidirá si lo puede manejar o si necesita un alergista. Y el alergista decidirá si el individuo, en la enormísima mayoría de los casos, se puede vacunar. Si hay dudas, se pueden hacer test a la misma vacuna o a los componentes de la vacuna, en el caso de que extremo de duda.
la mayor parte de las alergias no son contraindicación para la vacuna. Muy Así bien. que gracias a esa pregunta. Yo a ella creo que vos te Me vacunaste hoy. vacuno hoy. ¿Vos te Bueno. vacunaste ya? Yo ¿Te tengo vacunaste o te vas a Ya, vacunar? tercera. me vacuno por tercera vez hoy. Bien, Yo el De tarde. 8, manteniendo la... la Perfecto. tercera. Bueno, perfecto. Bien. Nada, Queríamos decirlo. estábamos Vamos a decirlo. pichados. Todos Bien. ustedes son gente joven y sana Es verdad, y no es van a tener ningún problema, van a tener una buena respuesta de defensiva y vamos a seguir superando esta pandemia que ha sido un trago amarguísimo Sí. para Por para suerte, todos. de a poquito estamos saliendo. De a El poquito mundo. estamos saliendo. El Una mundo no. chiquita de 10 segundos, No. si hay tiempo. Gracias, doctor Carballo. No, por favor. Arañitas, Después vamos, si querés, y yo puedo seguir Lo seguimos Sí. en la tanda. No, pero por ejemplo, lo que tenemos acá, la arañita esa que está en tu casa, etcétera, ¿no? Depende de ¿Es qué alergia arañita. o intoxicación? Digo, cuando No, te- depende de o la el- arañita que a está en ver. tu casa, pero las arañas tienen venenos que son tóxicos, que provocan también un mecanismo sobre el sistema inmune, pero totalmente distinto. Ah. De tormenta de citoquinas, de inflamación, Es otra cosa. es otra cosa, Arañitas. pero puede ser igual de grave, es parecido a eso, Sí. puede ser igual de grave y por supuesto que mortal. Así que depende, si Igual- esa arañita es Sí. una Loxoceles laeta, una viuda Le negra. pregunto, Claro, la depende. próxima vez le pregunto. No, pero igual supongo que, por ejemplo, hay gente que reacciona de diferente manera ante el mismo mosquito, póngale. Por supuesto. Mi hijo chiquito, cuando era muy chiquito, cuando lo picaba, se le hinchaba la mano que parecía que le iba a explotar. Digo, eso es una reacción diferente al común Muy buena observación. En general el mosquito no es alergia, es lo misma toxicidad leve, pero los individuos alérgicos reaccionan más. Las alergias en general a un insecto, esto breve para la gente, una breve tanda nomás, sí. Un chivo. Bueno, Ahí está, muy bien. Ahí está. Primero a veces es una pequeña roncha, Ajá. después se le hinchó la mano, bien. después se hincha el brazo, bueno, ahí más vale consulte, porque lo próximo... Respiratorio. O sea que es característico las alergias a los insectos que progresivamente la reacción sea más fuerte. Casi le digo el Bueno. Cuando nombre. eso sucede, Casi le digo el nombre de un medicamento y ahí va a ser un chivo. Ahí, Bueno, hoy cuando hablamos de las alergias a la medicación, a mi esposo le pasó que le dieron un benzetacil en un momento y reaccionó, le hizo mal y lo que le pasó fue que se llenó de psoriasis. El cuerpo entero, como un brote en la piel. no, sé si debería eso ser es una alergia. no. Habría que verlo, habría que ver, la psoriasis, enfermedad a Es una veces se consulta de- desencadena por medicamentos, pero probablemente lo que haya tenido es otro tipo de cuadro y sí puede estar relacionado con los betalactámicos, con la penicilina, Ajá. nombre comercial no digo. Sí, igual. Te digo la verdad, me pero es hiciste de acordar tipo- los cursos de vela de Miguel. Capaz que es otro versito que te hizo algún día. Pero son más bien... No, y Porque la además cara no de la sabía él doctora- que reaccionaba a esa medicación. Entonces Es- lo es- descubrimos es- en el momento. No, Claro, pero porque es en un- general te preguntan, Sí, ¿sos la alérgico? primera- Ah, pero la cuando primer no pregunta. sabes... No sabía, Es bastante frecuente y la reacción generalmente no es esa enfermedad, sino otra afección en la piel. Gracias. Bien, Muchas ha sido un gracias. placer estar acá. Muchas un gracias. gusto. La cuenta Fernanda Delgado. Los veo del otro lado, ahora los veo de aquí de al No, lado. gracias, doctor. Ha sido un Muchas placer. gracias, Muchas muchas gracias.